¿Qué será? Esto es lo que no. Ahí está. Pero los demás no se los ve. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va Humberto? Mario Tolosa, buenas tardes. ¿Cuántos hay? Briones, estoy viendo, Vázquez. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se unen más. ¿Eh? Perfecto. ¿Me ven bien? Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes, Oliver. Buenas tardes, Oliver, ¿qué tal? Ahí se van uniendo. Vamos a esperar unos minutos, por lo menos 3, 4 minutitos más. Emilia, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Vayan poniendo los micrófonos después, porque por si en algún momento tienen alguna consulta y que yo lo vamos manejando así, ¿eh? Bueno, ahí lo conectamos. Perfecto. Esperamos unos minutitos más a ver si hay más personas. Se ve bien y se escucha, ¿no? Sí, está perfecta la conexión, profesor. Bárbaro. ¿Dónde están ustedes? Cuéntenme un poco de dónde están, en qué provincias, en la capital federal, ¿dónde están? Oliver Navarrete de Neuquén, hermosa provincia, perfecto. A ver, vayan diciéndome. Marisol Vázquez, Salta, bueno, hermoso. Maldonado, Catamarca, todas provincias que yo conozco y voy a dar charlas. Bueno, ahora con la pandemia, con este desastre no, pero esperemos que pronto podamos volver, que la universidad nos mande físicamente, cosa que es absolutamente irreemplazable. La última que di fue en Jujuy hace como 3 años. Fue maravillosa, siempre lo recuerdo. ¿Alguien más que quiera decir su lugar de origen, dónde está?
Bueno, son las 4:05, Gianfranco, viendo, a ver, ¿qué lugar es Bonfanti? Emilia Cardoso, buenas tardes. Bueno, si a ustedes les parece, vamos comenzando porque tenemos que cortar antes de hasta las 5 tenemos tiempo. Ustedes saben que el derecho del trabajo es eminentemente una disciplina jurídica que dentro del ordenamiento general se ve atravesado por aspectos sociales, ¿cierto? Y también con consecuencia e impacto económico, cultural, político. Bueno, es evidentemente que cuando un elenco normativo o sus principios y fuentes están enmarcados en ese sendero que va hacia temas de la sociedad tan potentes, tan importantes, absolutamente relevantes, va a ser indispensable que estemos en presencia de un derecho, de una disciplina jurídica diferente a las otras. No es que las otras no tengan esos factores, pero uno puede partir del argumento fundamental, prácticamente inequívoco, indiscutible a esta altura del partido, y es que estamos en presencia de un derecho, insistimos, donde tiene que ver muy insistentemente y de manera intensificada los proyectos de vida de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente las condiciones, las pautas, los efectos laborales propiamente dichos, sino que todo ser humano que trabaja, que trabajamos, nos vemos incursos en otros mares que tienen que ver con los proyectos de vida de nosotros. O sea, todos sabemos, o bueno, los más grandes también sabemos, ustedes seguramente también, todos conocemos lo que significa carecer de empleo, no tener trabajo o habiéndolo tenido, perdido. Y esto produce impactos económicos, familiares, sentimentales, emocionales, comunitarios, muy intensos. Y esto es un hecho básico que debemos tener siempre en cuenta cuando estudiamos, investigamos y el día de mañana ustedes como profesionales cuando tengan que aplicar este derecho, interpretarlo bajo la denominación tan universal como es lo que se llama la hermenéutica jurídica, o sea, la interpretación de las normas, qué sentido tienen en cada caso concreto. Tarea que, por supuesto, también es competencia de la justicia, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer el primer parangón, comparar los dos territorios. Ustedes saben que como titular de cátedra nosotros tenemos dos grandes materias dentro del derecho social del trabajo. Uno es el derecho individual o derecho del trabajo, como se llama en nuestra universidad, y el otro es la expresión del derecho social laboral en clave colectiva, que es lo que estamos viendo ahora en este segundo segmento de nuestro año 2021. Cuando tenemos que analizar el derecho exteriorizado en normas jurídicas, lo primero que tenemos que conocer es cuáles son las fuentes y los principios. O sea, son los que se llaman las piedras angulares, la columna vertebral de cada segmento jurídico, de cada disciplina expresada en las normas. Es tan así que, por ejemplo, cuando uno mira la ley de contrato de trabajo de los años 70, la 20.744,
del 74 y sus modificaciones, tiene que recordar que la presentación en sociedad, como me gusta a mí expresarlo, de esta ley, nos habla de las fuentes formales. ¿Y qué se llaman a las fuentes formales? Bueno, básicamente aquellas que se traducen en normas legales, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, ordenanzas, etcétera, etcétera. O sea, la parte en que queda visibilizada en principio los contenidos, fundamentos y alcances de una determinada disciplina jurídica. En nuestro derecho laboral, el artículo primero de la famosa y célebre ley de contrato de trabajo hace una enumeración que no es taxativa y dice, bueno, la relación, el contrato de trabajo, el trabajo humano, está compendido a través de fuentes formales que son la propia ley de contrato de trabajo, el otro compendio innumerable en cantidad y calidad de leyes del trabajo, los estatutos profesionales, que son los que regulan específicamente determinado tipo de actividades, como por ejemplo el estatuto de los trabajadores de la construcción o el estatuto de los viajantes o el estatuto de los periodistas profesionales, etcétera, etcétera. Otro aspecto muy importante y que sí forma núcleo del ordenamiento jurídico laboral en clave colectiva son los convenios colectivos de trabajo, que después vamos a brevemente reseñar también. Son todas fuentes, la voluntad de las partes, los usos y costumbres. Este es el artículo primero. Y si nosotros tenemos que aplicar ese núcleo de fuentes, es evidente que aunque no esté mencionada, la más alta jerárquicamente de todas las fuentes, ¿cuál es? La Constitución Nacional, la Carta Magna. Y sobremanera, a partir de las reformas del año 1957 y posteriormente la de 1994. La Constitución Nacional, ustedes saben que tiene un preámbulo famoso, célebre, que nos habla de alcanzar, entre otros grandes postulados, el bienestar general. Y eso es un bien común. Y es un bien común que tiene que jugar eficientemente, eficazmente, para lograr la comunión entre un desarrollo económico con la justicia social. Factores que son muchas veces incompatibles entre sí por la falta de eficacia, entre otros factores, de las normas legales. Porque se legisla mal, se legisla deficitariamente y se legisla de manera alejada de la realidad, provocando entonces normas que no son útiles porque no le terminan resolviendo los problemas a la gente. Yo sé que este es un tema muy potente, muy polémico, pero ustedes ya están transitando los últimos tiempos de su carrera y van a ejercer esta profesión, insisto, atravesada esencialmente por el escenario social, y es imprescindible, porque nosotros, desde nuestra profesión, somos ciudadanos que hacemos muy importantes aportes asistiendo a los distintos sectores, sea a los trabajadores y sus sindicatos, o sea, a los empresarios y sus cámaras empresariales, o cuando ejercemos el carácter de asesores de los poderes públicos. Bueno, de esto se trata el encuentro de hoy, dar principiología y dar fuentes. Amén de ese elenco o esa nominación de fuentes formales que brevemente reseñamos, del artículo primero de la LST, además, que se llaman materiales. Y ahí tenemos a la Constitución Nacional. Y el 14 bis, en la Constitución Argentina de 1957, es un tema medular,
básico sobre el cual generalmente también nosotros como cátedra podemos poner preguntas en alguno de los exámenes. ¿Cuáles son los principios y las fuentes primordiales en materia del derecho individual y del derecho colectivo del trabajo? Y a eso vamos. Cuando nosotros tenemos que ir a la Constitución Nacional, el 14 bis, a partir de la reforma, insisto, del año 1957, es un artículo inescindible de nuestro estudio, insoslayable. Tenemos que pararnos en ese 14 bis, o 14 nuevo, como se lo denomina también en nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia, y decir que el trabajo humano, en sus diversas formas, y esto trae consecuencias también en algunas de esas zonas llamadas grises, donde no sabemos si está el trabajador, la persona, en relación laboral de dependencia, como lo mencionan los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, el contrato laboral y la relación de trabajo, o si estamos en presencia de prestaciones de servicios o realizaciones de obras o ejecuciones de actos que es realizada por los denominados profesionales autónomos o liberales. Esto se da muchísimo, ustedes seguramente ya lo conocen o han escuchado, se da muchísimo en el campo de los servicios de los profesionales de la salud, médicos, kinesiólogos, anestesistas, también nosotros, los abogados, los contadores, los ingenieros, etcétera, etcétera. Y hay innumerables cantidad de fallos que discuten de un lado y del otro dependiendo de las circunstancias fácticas, o sea, de los hechos y de la prueba que se acredite en cada conflicto en particular. Vuelvo al 14 bis. El trabajo, entonces, en sus diversas formas, debe asegurarle al trabajador, mediante la reglamentación del dictado de leyes, derechos que son básicos, individualmente considerados. Y vamos, condiciones justas y equitativas de labor, lo que tiene que ver todo con el trabajo bajo dignidad, o sea, respetando los derechos e intereses de quienes en la relación de trabajo son considerados a priori más vulnerables, porque se encuentran en una situación de desequilibrio de hecho y de derecho inferior a la que tiene un empleador a quien la propia ley laboral le reconoce la facultad de crear el empleo, pero también organizarlo, dirigirlo, administrarlo, fijar las pautas, las reglas e incluso con potestades de aplicar sanciones disciplinarias a los trabajadores dependientes o subordinados que utiliza o que le prestan los servicios. ¿Cierto? Esto es propio del contrato social de trabajo. Entonces, eso implica además avanzar, por ejemplo, en el postulado de la remuneración o el salario justo, o cobrar igual remuneración por igualdad de tareas prestadas, o prevenir los daños y evitar por actitudes activas, justamente por los tratos desiguales, cosa que se ve mucho en la situación de género que ustedes conocen, las mujeres conocen, porque históricamente tienen menos oportunidades laborales, se ha avanzado mucho en ese sentido, gracias a Dios, pero no tenemos el alcance de un éxito, de un logro total, no solamente en nuestro país, esto es planetario, salvo algunas excepciones, pero digo, la situación de inferioridad de las mujeres en los temas salariales y las condiciones de trabajo. También en situaciones de acoso y violencia en las situaciones o en los ámbitos laborales. Hoy tenemos un convenio de la OIT, el 190, de junio del año 19, que yo les recomiendo que lo lean, y su recomendación complementaria, que es la 206, precisamente
hablan de todas las medidas que los empleadores pueden tomar para asegurar la evitación del daño que se produce como consecuencia de actos de violación y de acoso en el trabajo, y que no solamente involucra a los trabajadores en relación de dependencia, sino otras características o circunstancias o modos de prestación de esa tarea. No es el tema de hoy, quizás pueda hacerlo en alguna otra charla sincrónica por mí o alguno de mis integrantes de cátedra, pero es un tema muy interesante también y de gran actualidad. Bueno, por supuesto, el propio 14 bis también sigue con la nómina declarativa y habla de la protección contra el despido arbitrario. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra jurisprudencia desde el más alto tribunal del país, la Corte Suprema de la Nación, tiene dicho desde hace muchas décadas de que el trabajador, por ser el sujeto más vulnerable de la relación de trabajo, amerita tener una preferente protección constitucional y es entonces un sujeto de especial tutela judicial y jurisdiccional. Por eso es que cuando uno va a entrar en un litigio y le toca asesorar o a una empresa, a una pyme o a un grupo económico empresario, o por el otro lado a un trabajador o a un sindicato que lo represente, siempre, insisto, este presupuesto del desnivel debe ser tenido especialmente en cuenta. Sobremanera para que nosotros como abogados podamos optimizar lo que yo denomino nuestra facultad de pronóstico o nuestro atributo de pronosticar. No estoy hablando de hacer horóscopos, les estoy diciendo que cuanto más estudio o investigación y connotación social con estos temas, con traducción jurídica, tengamos, mayor capacidad de diferenciarnos de manera más óptima vamos a tener en el ejercicio de nuestra profesión. El derecho laboral, si bien tiene su autonomía, esto lo acoto también, tiene su independencia de normas, tiene su autoridad técnico-científica propia como rama del ordenamiento jurídico, por supuesto no puede bastarse a sí misma solo. Requiere siempre del estudio de otras ramas del conocimiento y de la investigación, como la filosofía, la sociología, la economía, parte de la política, no digo la política partidaria, la política institucional en general, y por supuesto la Constitución Nacional. Pero además el 14 bis, y yo se los marco especialmente porque es lo que para mí permite graficar las grandes diferencias entre el individual y el derecho colectivo desde sus fuentes y principios. Fuentes formales, que son las normas, fuentes materiales, que son los factores que venimos mencionando, políticos, culturales, económicos, sociales, constitucionales. Digo, en fuentes y en principios, en la segunda parte del 14 bis también es muy importante mirar y analizarla. ¿Por qué? Porque entramos ahí sí en el terreno del derecho colectivo del trabajo, lo que hoy motiva el encuentro de hoy. No va a ser el único, porque las clases sincrónicas, nuestra cátedra particularmente las considera muy importantes como servicio de ayuda y de intercomunicación con ustedes. Por supuesto, ustedes saben que nuestra cátedra tiene un foro que maneja mi adjunto, básicamente el doctor Diego Tula, juez de San Isidro, la mayoría de ustedes lo saben. Y toda de preguntas, de requerimientos y de trabajos que nosotros podamos hacer prácticos para que ustedes contesten y puedan verse inducidos, motivados a entrar en el estudio de estas cuestiones, es lo que nosotros queremos hacer en la cátedra, lo que hacemos históricamente, con la colaboración y protagonismo directo de todos y cada uno de ustedes, a través de los años. A lo que me voy a referir es otro gran derecho de los trabajadores considerados individualmente, que es el de organizarse sindicalmente de manera, escuchen bien,
libre y democrática mediante la simple inscripción en un registro especial. La simple inscripción en un registro especial es toda la condición y único requisito que nuestra Carta Magna pide para que los trabajadores puedan formar la entidad gremial que deseen. Y cuando digo que deseen es porque tiene que respetarse la potestad de elección en ese sentido. Y la potestad de elección en ese sentido nos habla del gran principio del derecho laboral en expresión colectiva. Si vamos al aspecto del derecho de trabajo individual, sabemos todos que el principio fundamental es el protectorio del sujeto más débil del vínculo, o sea, el trabajador. De eso no hay ninguna duda, más allá de todas las miradas, incluso ideológicas, que existen en un derecho social como el laboral, y que por supuesto es absolutamente legítimo que esto suceda y debe ser respetado en un Estado de derecho donde los valores de la libertad y democracia sean esenciales. ¿Ven cómo los factores de índole juegan en el estudio de esta cuestión? Que no son solamente las leyes o las normas, eso es solo una parte. Muy bien. Libre y democráticamente. Y ahora vamos a ir a ese aspecto. Quiere decir que sindicalmente el que nace con ese derecho, con amparo constitucional, es cada trabajador. Y después, en el ejercicio de su libertad sindical subjetivamente considerada, al formar la entidad gremial que los va a representar, nace la libertad sindical en sentido corporativo, por cada sindicato o gremio, dicho de manera genérica. ¿Y eso qué significa? En sentido individual, vayan tomando nota, esto queda grabado, la libertad sindical tiene positivo, básicamente. ¿Cuál piensan que es? Bueno, la respuesta es la libertad sindical individual por cada trabajador básicamente se exterioriza o se plasma en la afiliación. O sea, un acto de voluntad con discernimiento, intención y libertad, esto viene del Código Civil, ya de Vélez Sarsfield, por supuesto, transita también el campo de aplicación del Código Civil y Comercial que está vigente desde el 1 de agosto del año 2015, acaba de cumplir 6 años, puede ser que tenga algunas reformas, algunos retoques en el futuro, otro tema que podemos ver en algún otro momento, pero bueno, es una libertad sindical afiliatoria y entonces se llama en fase positiva. Pero existe otra libertad sindical que es activo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? ¿La negación de la libertad sindical o del derecho a afiliarse? No. La libertad sindical en negativa que tiene todo trabajador de no afiliarse o si estuvo afiliado, desafiliarse. Esa es la verdadera libertad de expresión y de opinión y de acción de un ciudadano que trabaja. O sea, todos nosotros, cuando nos toca estar en circunstancias análogas a las que estamos explicando. Y después sí, la libertad sindical positiva a nivel de creación del ente sindical es que, por supuesto, se le pone un nombre, se fija un ámbito personal, un ámbito geográfico o territorial, se dicta lo que se llama la carta fundacional del sindicato, que es su estatuto, como si estuviéramos hablando de una sociedad comercial. El estatuto está determinado, por ejemplo, en sus pautas fundamentales, en el artículo 16 de una ley que es elemental
en esta parte de la materia, que es la ley 23.551 de abril de 1988, que tiene un decreto reglamentario que lleva el número 467 del mismo año y del mismo mes. Eso es lo que se llama el modelo sindical argentino, que desde el punto de vista mundial de las organizaciones internacionales, especialmente la OIT, viene teniendo hace décadas muchísimas críticas por quebrantar en alguno de sus artículos el principio de la libertad sindical. Bueno, hasta creo que me están entendiendo. Cualquier duda, abren el micrófono y preguntan, y si no, lo damos para los últimos minutos. Pero yo no tengo problema, ¿eh? No me siento interrumpido, no quiero que esto sea una clase magistral, sino que si hay alguna duda o alguien quiere hacer un comentario, pide la voz, abre el micrófono y me lo dice. Ahí tenemos los dos grandes aspectos entonces del principio fundamental del derecho social del trabajo en clave colectiva. El otro ya lo vimos, ya lo estudiamos, ya hubo exámenes de parte de ustedes, que es el principio protectorio, el principio tutelar. Muy bien. Pero además, nuestra Constitución Nacional, como fuente material por excelencia, suprema, de todo el entendimiento y aplicación de nuestro derecho en sus distintas ramas, a partir del año 94, se conjugó clara y positivamente, y de esto ya no hay más discusión, con el llamado derecho internacional público. O sea, no alcanza con el derecho interno, con el llamado ordenamiento jurídico vernáculo, como se lo suele denominar en algunos sectores de la doctrina y de la jurisprudencia. ¿Qué quiero decir? Fíjense ustedes el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que también hay que leerlo muy bien, estudiarlo, no digo de memoria, pero entre el 14 bis y el 75, inciso 22, tenemos prácticamente todo el núcleo central, la trama, el guión principal de la película del derecho social del trabajo en su aspecto individual y en su aspecto. El 75-22 ha ingresado a nuestro país obligatoriamente todo lo que proviene de los tratados, de los pactos internacionales, de las declaraciones de derechos humanos, fundamentalmente, que son, sabemos, los derechos más esenciales porque nos corresponde a todos. Entonces, y por supuesto, los convenios y recomendaciones de la OIT. ¿Y en qué sentido llegan acá? No es que nosotros adoptamos el sueño que viene de Ginebra, Suiza, donde existe el centro o el epicentro de la Organización Internacional del Trabajo, no. Forman parte de nuestro ordenamiento jurídico los convenios y las recomendaciones por un solo y gran motivo que a veces pocos explican y por ende entender, porque es como que estamos en un escenario oscuro. Bueno, vamos a tratar de ponerle luz, un poco de sol y decir lo siguiente. Estas fuentes internacionales, básicamente traducidas en convenios y recomendaciones, son construidas por los propios países como Estados miembros de la OIT. Sí. ¿Y cómo se construye? Bueno, miren, gráficamente, en estos pocos minutos que tenemos, es así. La OIT fue creada en el marco del Tratado de Versalles en 1919. Tiene un estatuto fundamental de creatividad y de creación, de desarrollo, con protocolos operativos y funcionales para alcanzar sus objetivos. En el año 1944,
una declaración de Filadelfia, Estados Unidos, se adosó a este Tratado de Versalles consagrando, visibilizando, honrando, si se quiere, un principio fundamental de la libertad, que es el de la libertad de expresión, de opinión, de aprender a convivir en la discrepancia de las ideas, en la diversidad de los postulados y criterios, en la medida que se hagan en el marco de lo que ustedes conocen como el diálogo social para alcanzar la justicia social y teniendo como último cometido la paz social. Y fíjense el calificativo de social, cómo va jugando como un verdadero termómetro y un punto fundamental el derecho del trabajo. Y eso es lo que hace diferente a esta materia. Y también, por supuesto, en su estudio y en su análisis, en su investigación. Yo siempre digo y recuerdo que más allá de que lo que a cada uno de los abogados y abogadas se pueda llegar a dedicar el día de mañana, es muy difícil que no le lleguen casos laborales, porque es un tema estrictamente comunitario y siempre nos van a consultar. Podemos derivarlo o podemos meternos de lleno en estas cuestiones, pero todo esto nos hace crecer, insisto, como personas, como ciudadanos, y entender los distintos aspectos y perspectivas, la pluralidad en la discrepancia. Bien, entonces, el camino para llegar a un instrumento internacional no es lo que pueden hacer un grupo o una élite inteligentes en Suiza o en Ginebra. No. Acá existe lo que se denomina el principio fundamental del tripartismo. Hay un convenio internacional de la OIT, entre tantos otros, que es el número 144 del año 1976. ¿Y de qué habla el tripartismo? Bueno, precisamente de esto que estamos tratando de comunicar. La construcción de lo que termina siendo un producto exitoso, formalizado en un convenio y en una recomendación, o convenio o recomendación, que ahora vamos a ver las diferencias, por la importancia que tiene dentro de los principios y de las fuentes, no solo los nacionales, sino también los internacionales, pero tomados en las condiciones de su vigencia en el derecho interno, por eso la importancia, digo que se tiene que transitar tres grandes episodios o estancias dentro del mundo de la Internacional del Trabajo. El primer paso es una oficina estrictamente técnica, se llama Oficina Internacional del Trabajo. Ahí, con la participación protagónica de los gobiernos, o sea, de los estados, y de sus actores sociales fundamentales, cuáles son los empleadores, por un lado, y sus organizaciones representativas, y los trabajadores, por el otro, y sus organizaciones sindicales que los agrupan, son convocados y tienen la responsabilidad insoslayable de proponer sus temas que le preocupan a un Estado, en nuestro caso al Estado argentino. ¿Cuáles son los tópicos esenciales en materia individual, en materia colectiva, en materia social, para elevar a que se logre su tratamiento y aprobación final por parte de un convenio o de una recomendación, o de ambos juntos, desde la Conferencia Internacional del Trabajo? Entonces, ahí se hace un trabajo de selección de tópicos, porque ustedes se imaginarán, entre tantos cientos de países, estados miembros de la OIT, las idiosincrasias en algunos son muy diferentes, y no solamente distintas, sino hasta opuestas. Están en vereda enfrentadas. Con lo cual, negociar internamente ese tema implica estar capacitado y formado desde los tres representantes de un país para ir a discutir internacionalmente cuestiones de tanta trascendencia humana, social y jurídica. Muy bien.
¿A dónde van después de la Oficina Internacional? Un nuevo paso, un órgano, si se quiere, más político, que es el denominado Consejo de Administración de la OIT, donde se vuelve a hacer una nueva selección de los tópicos que ya vienen Oficina Internacional, se vuelve a requerir participación protagónica de los gobiernos, de los sindicatos, de los señores empleadores representados. Y finalmente, cuando más o menos el tema ya está depurado, sube a la Gran Asamblea Internacional, que es la conferencia del trabajo de la OIT, donde se termina haciendo otro nuevo y último debate y se votan con mayorías especiales, la conformación de un convenio y de una recomendación, o de un convenio y de una recomendación, o de una recomendación sola. Todos estos aspectos directamente, yo diría, se oponen a ese prejuicio negativo, y lo digo esto con todo respeto, de algunos piensan que la OIT, el distanciamiento que tiene con determinados países o Estados miembros, no logra dar soluciones o fórmulas convencionales o recomendaciones que sean realmente eficaces, porque es como que no conocen las idiosincrasias internas de un derecho nacional. Y esto, yo quiero decírselos a ustedes, no lo comparto para nada, porque por todo este trayecto, este camino, bien clarito, donde tenemos la responsabilidad como país y son los grandes sujetos sociales, políticos, económicos y jurídicos también la tienen. Y es una enorme responsabilidad que a veces olvidamos y hacemos críticas desde lo interno. Por eso es que el derecho internacional, junto al derecho constitucional argentino, tiene establecido que cuando esas normas son aprobadas por un país, como el caso del nuestro, se aprueban sin condicionamientos ni reservas. El título es: se aprueban y se van a interpretar, deben serlo así, en las condiciones propias de su vigencia. Esto quiere decir en aquellas pautas conductuales y parámetros de actuación y de entendimiento que fueron aprobados por los países en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo. Y vienen a nuestro país en base a ese consenso y ya así lo tienen que entender y aplicar los señores jueces cuando tienen que dirimir conflictos laborales. Creo que esto es muy claro y es muy importante que lo sepan, no solo por si puede ser una pregunta en un examen, sino a ustedes como futuros profesionales del... Recuerden que es imprescindible en las condiciones de su vigencia entender un convenio y entender una recomendación. Breve reseña, porque se nos va acabando el tiempo, de la distinción entre un convenio y una recomendación. El convenio tiene un efecto obligatorio, es decir, si un Estado o un sujeto o un actor social desobedece o no acata injustificadamente un convenio que se ha aprobado desde la internacionalidad con derrame en la nacionalidad, eso puede traer sanciones hasta de carácter internacional. Y entonces, doctor, ¿y la recomendación dónde queda? La recomendación no tiene el mismo efecto, es cierto, que el convenio, pero no es para hacer lo que queremos con lo que dice la recomendación aprobada, porque es imprescindible de buena política en materia laboral. Y es más, cuando un Estado aprobó esa recomendación, como puede ser, por ejemplo, la recomendación que mencionábamos contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, acompañando a ese convenio 190, que es el más nuevo que aprobó el país, es más, va a entrar en vigencia
el 23 de febrero del año que viene, en 2022, digo, la recomendación queda sujeta al control que hacen los organismos de la OIT, o sea, el Comité de Libertad Sindical, por un lado, ven cómo se emparenta directamente con el principio fundamental del derecho laboral en sentido colectivo, y por el otro lado, también debe controlarse a través de la llamada Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, que son los organismos. Uno se encarga de recibir las quejas de los países o de sindicatos o de cámaras empresariales o organizaciones sindicales, gremiales por parte de empresas que llegan a la OIT y hay que analizar lo que es lo que está pasando en ese país. Después hay todo un procedimiento que hoy no tenemos tiempo ya, pero quizás en otra de las charlas, si a ustedes les interesa, lo haremos. Esto lo pueden manifestar incluso en el foro, que se comunican con la cátedra y nos dicen qué les pareció esta charla sincrónica y qué les interesaría que nosotros tocáramos después, porque hay infinidad de temas en derecho colectivo, desde la protección o tutela de los representantes gremiales, que es otro derecho constitucional, lo que significa ser una asociación sindical, pero respetando los valores de libertad y de democracia, externa e internamente. Bueno, es decir, que la recomendación debe estar controlada por esos organismos que mencioné, a ver qué hace cada país con ellos, mediante informes que deben presentarle a la OIT y a su consejo de administración, para que el director general, con sus órganos de la OIT, analice si se está cumpliendo con ello. Es más, uno de los grandes efectos colaterales del principio de libertad sindical, ¿saben cuál es? Y están recopilaciones especiales que ustedes pueden googlear o buscar de la OIT, que la OIT está facultada a través de estos organismos de solicitarle a los poderes judiciales de los países sentencias. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, precisamente ese. Que quede transparentado cuál es el grado de respeto por estas pautas internacionales que se han incorporado en virtud del marco del llamado monismo interno, porque el monismo, a diferencia del dualismo, es, y esto está consagrado hace décadas en nuestro país, significa que el derecho es uno solo. Las normas nacionales quedan optimizadas, alimentadas con las normas internacionales que estamos viendo. Y entonces, cuando nosotros tenemos que asesorar a una parte o la otra, esto no lo podemos evitar conocer. Sobre todo, por ejemplo, cuando nos toca ir a uno de los grandes escenarios de la expresión de la libertad sindical, como se llama la negociación colectiva. Un tema que quizás en otra de las sincrónicas, ahora en septiembre, podamos tocar especialmente con algunos fallos que son paradigmáticos, emblemáticos. En la negociación colectiva, cuando los actores sociales van a intentar el diálogo, justicia social, solucionar problemas a la gente de un lado y del otro, eso que comúnmente se llama la paritaria y que en puridad técnica se denomina negociación colectiva, la expresión de la libertad sindical juega como un principio fundamental en esta materia. Vamos a tocar ese tema. Quiere decir entonces que los convenios y las recomendaciones en sus distintos aspectos son esenciales. ¿Y qué le viene criticando entonces la UIT a nuestro modelo sindical del año 88, el último vigente? Porque estos modelos vienen más o menos desde históricamente en nuestro país, desde la sanción o dictado de un decreto 23.852 en el año 1945, y con algunas reformas y sucesivas leyes que en procesos militares o en procesos democráticos, siempre
epicentro del modelo sindical, si la pregunta fuera, ¿cuál es la característica primordial de la ley sindical en la Argentina? Bueno, están, yo diría dos, los que defienden a este modelo para que no se toque, porque implica una unidad promocional y le da mayor fortaleza a los sindicatos de la actividad que tienen personería gremial que se la concede el Estado, para tener mayor poder de fuego frente a los empleadores y frente a los estados. Y el otro aspecto, la otra cara de esto, es que sin desmedro de mantener el principio de la fortaleza, no se puede ni se debiera incurrir en conductas que traicionen la necesidad de la pluralidad en la diversidad y en la discrepancia. Por lo tanto, ese principio de libertad y democracia que impone la Carta Magna nos enseña que en el mundo gremial también debe existir el principio de la organización sindical libre y democrática. ¿Y por qué decimos esto? Y vamos ya terminando. Porque el modelo sindical, la OIT lo critica por quebrantar o lesionar a la libertad sindical en diversos artículos. Insisto, no queden angustiados, va a ser tema, Dios mediante, de alguna de los próximos encuentros sincrónicos. Para que lo tengan claro, hay varios artículos y que incluso han sido declarados inconstitucionales por distintos tribunales de justicia de nuestro país y por la Corte Suprema también, y también en el interior del país, en supremos tribunales de justicia de las provincias. Es todo un tema, yo diría hoy, un temazo, muy polémico. La distinción entre la llamada unidad de promoción y el pluralismo y la diversidad en el marco republicano, democrático y de libertad en un Estado de Derecho. Yo tengo una tesis doctoral, no lo digo por soberbia, no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, sepan que yo tengo una tesis doctoral aprobada en este tema específicamente. Vamos a ver si se puede transformar en un libro el día de mañana, ¿no? Pero ahí está la gran diferencia. En el modelo sindical argentino, las críticas que tenemos es porque muchas veces, entre los derechos que el modelo le da a los sindicatos que tienen la personería gremial otorgada por el Estado, se lo ve que es una lesión nociva, dañosa y hasta discriminatoria de trato desigual en perjuicio de colectivos de trabajadores que están agrupados en los denominados sindicatos simplemente inscriptos. Y cerramos recordando lo que dijimos. La Constitución Nacional, en el 14 bis, cuando se refiere al derecho de organizarse sindicalmente, solo requiere libertad, democracia y la simple inscripción en un registro especial. No es lo que respeta, como debiera, la Ley 23.551 del año 88 y su decreto reglamentario 467 del mismo año. Bueno, hasta acá llegamos, ya estamos 16:55, no sé si alguno tiene alguna inquietud, porque tenemos el tiempo 5 minutitos más. Y si no, vamos a ir por la próxima clase de las sincrónicas, creo que ustedes ya las tienen. Ahora viene el 7 de septiembre, me parece, ¿no? A ver. 7 de septiembre y 28 de septiembre, las próximas dos. ¿Alguien quiere decir algo? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Primero, muchas gracias por el encuentro. Muy agradecida. Los temas de las siguientes clases sincrónicas, ¿ustedes ya los tienen establecidos como para que nosotros sepamos con anterioridad de qué vamos a hablar y eventualmente leer como para estar un poco más preparados? ¿O ustedes no tienen todavía definido cuáles son los temas para las próximas clases? Excelente pregunta, María Cecilia. Todavía no, lo estamos elaborando dentro de la cátedra, pero yo te iría diciendo que seguramente el tema del análisis puntual de las normas
consideradas inconstitucionales del modelo sindical argentino. Ese quizás el 7 de septiembre veremos, o el 28 lo voy a dar yo. Después, otro de los temas, que quizás lo dé el doctor Diego Tula, aunque te repito, ¿no? Honestamente lo estamos elaborando, pero esos tópicos, estoy casi seguro, va a ser el de la tutela de los gremialistas, de los representantes sindicales y toda la parte procesal, que Diego Tula, como gran juez que es laboral de San Isidro, tiene mucha experiencia por resolver conflictos de este tipo. Así que nadie mejor que él. ¿Por qué? Porque para poder sancionar o despedir o modificarle condiciones de trabajo o aplicarle sanciones disciplinarias a un sindicalista, a un representante sindical, previamente hay que hacer una acción judicial que se llama en general del desafuero y en puridad la exclusión de la tutela sindical. Esto está previsto y va en el artículo 52 de la ley 23.551. Después no sé, pero eso seguramente son dos temas que se vienen, en las próximas sincrónicas. Y después van a quedar dos más. Por lo que estoy viendo tenemos una el 12 de octubre y la última el 2 de noviembre. Pero muy pronto se las vamos a pasar, a través de la universidad. Excelente, muchísimas gracias. No, querida, por favor. ¿Alguien más? ¿O nos vamos a tomar un café? ¿Qué les pareció la charla? ¿Les fue útil? Sí, Sí, muy interesante, la verdad que agradecida igual que la compañera y bueno, espero que podamos aprender un montón porque tenemos mucho por aprender más allá de que ya estemos en cuarto año y bueno, gracias. No, querida, yo soy el agradecido. Nosotros que tenemos vocación docente desde hace muchísimos años y nuestra cátedra en particular siempre entendió que la razón de ser, lo que justifica este tipo de servicio docente son ustedes. Y esto, por favor, no lo tomen como una expresión demagógica. Es así. Y estos intercambios son muy importantes. Las clases sincrónicas lo son y el día que podamos volver a la presencialidad, Dios mediante, lo haremos a través de jornadas que le vamos a proponer en el interior del país a la universidad. Y en la medida que ellos lo acepten, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Eso sépanlo y queda grabado, No es ninguna infidencia porque yo ya se lo he dicho a las autoridades más de una vez. Así que ojalá lo podamos hacer. Bueno, yo les agradezco también a ustedes todos los agradecimientos que veo acá que me van echando. Mando un beso muy grande, un abrazo enorme, cuídense. Bueno, para el caso de los creyentes, que Dios nos ampare y nos cuide. Hasta la próxima. Nos veremos el 7 de septiembre, Dios mediante. Gracias, Humberto, a vos también. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.